Hola, me da mucho gusto que nos acompañen en un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Yo soy Shadani Policanti y este es un espacio para reflexionar sobre el poder de participación que tenemos los y las jóvenes. Bienvenidas y bienvenidos. Con la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, la principal consigna en nuestro país fue quédate en casa. Todas las mexicanas, todos los mexicanos nos quedamos en casa, a menos de que fuera necesario salir. Ahí fue cuando una vez más surgió la pregunta, ¿qué sucede con todas las personas que por alguna razón no viven en una casa, que viven en la calle? Hoy hablaremos y conoceremos más sobre las personas que habitan los espacios públicos de nuestras ciudades, de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres en edad adulta, con o sin discapacidades, cuya existencia es desafortunadamente ignorada, invisibilizada y casi siempre estigmatizada. La existencia de personas en situación de calle revela varios problemas en nuestra sociedad. Analizaremos y estudiaremos las consecuencias que este fenómeno tiene, tanto en las personas que viven en esta situación como a nivel social. Empezamos. Aunque en México, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos estamos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como sujetos plenos de derecho, existen poblaciones que viven alta exclusión social al no contar con las garantías que por ley debe prestar el Estado mexicano. A estos grupos se les conoce como grupos de atención prioritaria y uno de ellos es el de las personas en situación de calle. Se les ha llamado niños de la calle, chavos de la calle, vagabundos, indigentes, entre otros. Todas estas denominaciones han adquirido una connotación peyorativa para referirse a las personas que, por diversas razones y circunstancias, viven y habitan las calles y espacios públicos de las grandes ciudades de la República Mexicana. Además de la condición de marginación y exclusión que implica sobrevivir en la calle o espacios públicos, esta manera de nombrar a las personas en situación de calle no solo afecta la manera en que se perciben y en la que son tratadas, sino que enfatiza la posición de desventaja respecto al ejercicio de sus derechos humanos y civiles. En los últimos años se ha adoptado y generalizado el término personas en situación de calle, utilizado tanto por especialistas como por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales. Las personas en situación de calle son un grupo social heterogéneo, diverso, conformado por un amplio espectro social y cultural: migrantes, rurales, indígenas, urbanos, niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas adultas mayores o personas mayores, personas con discapacidad y otras con diversos problemas de salud y adicciones. Toda esta diversidad de personas comparte el riesgo de vivir en las calles. Aunque cada persona en situación de calle tiene su propia historia, se han podido identificar algunas coincidencias. Las principales razones por las que estas personas se encuentran en situación de calle son violencia física, sexual, económica y psicológica. Con el fin de establecer políticas públicas, protocolos y programas de prevención y atención, instancias internacionales y académicas, entre las que destaca la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideran diferentes grados para identificar a las personas en situación de calle. El grado primario describe a personas sin ningún tipo de refugio o lugar habitable. En este grado se encuentran, por ejemplo, personas con alguna discapacidad psicosocial o mental, o con adicciones extremas que no cuentan con redes familiares. El grado secundario describe a personas que viven en lugares de forma transitoria, no habitual, como refugios temporales o inestables. El grado terciario describe a las personas que habitan en algún lugar a más largo plazo, como lo define The National Health Care for Homeless Council, como son refugios temporales o casas de asistencia, aunque su situación continúa siendo inestable. En el grado cuaternario se encuentran personas que habitan una vivienda con un nivel mínimo de adecuación, como aquellas que se establecieron en algún inmueble que se encontraba desocupado o que realizaron construcciones fijas en el espacio público. En febrero de 2017 entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México,
donde, entre muchos otros aspectos, se puede constatar la importante contribución que se hace al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en materia de derechos humanos y desarrollo sustentable. En concreto, la Ciudad de México dio un importante paso para garantizar que las personas en situación de calle puedan exigir y ejercer sus derechos. La Constitución Política de la Ciudad de México, además de enunciar y visibilizar a grupos que no eran mencionados en las leyes ni en otras constituciones, es una herramienta fundamental para avanzar en los objetivos de la Agenda 2030, en particular con el objetivo 11, que establece que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En el caso de personas en situación de calle como parte de los grupos de atención prioritaria, la Constitución de la Ciudad de México señala que se debe asegurar el acceso a todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. Poco a poco, las personas en situación de calle se hacen más visibles en términos de legislación y políticas públicas, gracias principalmente al trabajo de organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas que han contribuido a eliminar los prejuicios y estereotipos que se tienen respecto a estas poblaciones, con el principal objetivo de que se respeten sus derechos. Sigamos esta apasionante investigación con la siguiente información. Pues las razones por las cuales una persona llega a calle precisamente son así como me preguntan, son muchas razones, no hay una sola razón, sino que se trata de un enjambre de causas, ¿no? Entonces podemos hablar de dos niveles. El primer nivel es el individual, o sea, la historia de cada persona. Y ahí pues puede variar desde que sea por causa de un sismo, que se quedó sin departamento, hasta que sea un niño que escapa de su casa por abuso familiar, en fin, varía muchísimo. Y está la otra escala, que diríamos que es la escala social, donde podemos encontrar patrones, ¿no? Entonces, aunque cada caso sea diferente, hay en la escala social patrones que más o menos se presentan constantemente. Entre estos está evidentemente la pobreza, otra es la migración, otra es ser una minoría étnica, ser una persona que pertenece a un grupo vulnerable en algún sentido, puede ser, por ejemplo, por preferencia sexual o, dependiendo del contexto de países, alguien, por ejemplo, que tenga una preferencia religiosa distinta a la norma. Entonces, como me preguntan, pues precisamente es así. O sea, nunca es una sola causa, sino que son un conjunto de ellas y estas varían históricamente y varían nacionalmente. El panorama de cómo se encuentra México respecto a los demás países es un poquito poco transparente, digamos, ¿no? Porque los datos son muy escasos y no son en realidad datos que logren la precisión que nos gustaría a quienes trabajamos este tema. Entonces, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. En Brasil, en el último censo, en la ciudad de Sao Paulo, tengo aquí mi acordeón, lo siento, se registraron 24,344 personas. Y en cambio en México, en la Ciudad de México, el último censo, que fue el de 2020, ya en pandemia, se registraron 1,226. Entonces, por simple comparación entre dos ciudades que se parecen mucho y que cuando uno va a hacer trabajo de investigación cualitativo se parecen mucho, los datos te dan una diferencia tan grande, uno sospecha que es más bien un problema en la recopilación de datos, ¿no? Y no en realidad en que sea una realidad tan distinta. Entonces, creo que más bien en México la situación sí es grave, como sabemos quienes habitamos esta ciudad y vemos que en cada semáforo hay alguien que te quiere lavar el coche, que te quiere limpiar el parabrisas, pero realmente la información cuantitativa es pobre, por eso da la impresión de que es menor, pero en realidad no es tan menor. Yo diría que no es exclusivamente, sino preferentemente urbano, digamos. No es que no lo hay en zonas rurales, pero sí es característicamente urbano, porque requiere mucho, voy a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero de la indiferencia de los demás. Y en cambio en los espacios rurales la gente se conoce más, tiene noción de dónde viene la persona, quién es su familia, etcétera, y no es indiferente a su situación. Entonces las redes comunitarias son más fuertes y cuando alguien tiene un problema económico, psicológico, de salud, etcétera, la comunidad tiende a resolver el problema comunitariamente. En cambio en la ciudad, como no nos conocemos, como nuestras interacciones son tan superficiales, tendemos a ser indiferentes a las circunstancias de los demás y entonces alguien puede llegar a una situación de exclusión tan grande como quienes viven en la calle
sin que los demás hagamos algo por ello. Sí, el perfil de las personas en situación de calle cambia constantemente por lo que decía al principio, de que son personas que, digamos que la exclusión no se da por encima del contexto nacional, sino que se da en el contexto nacional y el contexto nacional define quién es el excluido o la excluida, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, en el momento actual, el perfil es muchísimo más de personas mayores. Está cambiando en ese sentido. Antes eran niños y niñas, hubo políticas públicas que resolvieron ese problema hasta cierto punto y entonces ahora sobre todo son adultos mayores porque la sociedad poco a poco descarta a las personas que ya no les son útiles, ¿no? Como las personas adultas mayores. Pues un momento en el que se visibilizó la población en situación de calle muy claro fue en la década de los 80, porque por la crisis aparecieron lo que en ese momento se conocieron como los niños de la calle. De hecho, mucha gente sigue usando ese término, aunque se trate de adultos o de jóvenes, ¿no? Los niños de la calle, que incluso se llamaron de formas muy despectivas como niños de las coladeras, etc. Entonces, evidentemente, la crisis fomentó que hubiera una migración del campo a la ciudad y que hubiera muchos niños en esta situación. Y segunda, México en los 90 firmó la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Entonces también los organismos internacionales vinieron con observadores e hicieron notar este fenómeno, ¿no? Entonces obligaron de alguna manera a que el gobierno pusiera atención. Como hemos visto, las personas pueden encontrarse en situación de calle por muchas causas, y hay muchos factores que intervienen, como el sismo del 2017 que dejó sin vivienda a muchas personas en la Ciudad de México. Pero ¿quiénes son las personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México? ¿De dónde vienen? ¿Qué edad tienen? ¿Cuántos son? Hoy Donovan nos tiene preparada una super investigación en la que nos contará mucho más sobre las personas que viven en situación de calle. Hola Donovan. Hola Shadani. Hola a todas y todos. Pues bien, estuve haciendo una investigación para saber más y contribuir a visibilizar a las personas en situación de calle. Quiero compartirles mis hallazgos. Primero, vamos a aclarar que vivir en situación de calle es una situación que representa muchos riesgos y es considerada como exclusión social y marginalización en extremo. Antes que nada, somos Homo sapiens, mamíferos, y cualquier mamífero necesita una madriguera para protegerse de la lluvia, dormir con seguridad, reponerse en caso de enfermedad, cuidar a sus crías y protegerlas. Nosotros lo llamamos hogar y resulta ser muy importante para disminuir el riesgo de morir. Tener un lugar donde vivir es lo que se llama un imperativo biológico y social, que nos brinda protección física, psicológica y social. El hogar marca la frontera entre lo público y lo privado, lo íntimo y lo social. No tener un hogar tiene efectos biológicos, psicológicos y sociales adversos. Por ejemplo, las personas no pueden bañarse, tener momentos de privacidad. No pueden dormir 8 horas seguidas sin dejar de estar alertas durante el sueño. Tampoco pueden poseer más cosas que las que pueden cargar. No pueden cocinar y, no menos importante, no pueden referir un domicilio. En la Ciudad de México, el domicilio es un requisito para contar con servicios de salud, de educación pública y hasta para obtener nuestra credencial para votar y ejercer nuestros derechos electorales. Por eso, vivir en situación de calle se considera como de alta exclusión social, que vulnera los derechos humanos. El registro, conteo y el esfuerzo para visibilizar a las personas en situación de calle inició en los años 80 y 90 del siglo XX. En 1992 se creó un proyecto en conjunto entre instancias gubernamentales como el DIF y organizaciones internacionales como la UNICEF, para realizar un conteo de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, que por cierto, en esa época eran nombrados como niños de la calle. Desde entonces se han realizado diversos conteos y registros, aunque siempre es difícil estar seguros de las cifras. El conteo realizado en el año 2000 por el DIF, el gobierno capitalino y la UNICEF registró 14.322 niñas, niños y adolescentes que trabajaban o vivían en la calle. Uno de los últimos registros sobre la población en situación de calle en la Ciudad de México fue llevado a cabo en 2017 y 2018 por el Instituto de Asistencia Social e Integración Social, y se encontraron los siguientes datos. Hay aproximadamente 6.754 personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México. De este total, 4.354 habitan en los espacios públicos y 2.400 viven en albergues y centros de asistencia social.
El 90% de la población en situación de calle es de género masculino y el 10% de género femenino, 48% de 31 a 59 años, 25% más de 60 años, 16% de 18 a 30 años y el 2% son adolescentes. Este registro también arrojó que el 17% tiene alguna discapacidad física, el 5% una discapacidad mental, el 3.4% son personas indígenas, el 0.65% son personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI y casi la mitad, el 43.5%, son personas migrantes. Sobre las causas o razones de encontrarse en situación de calle se encuentran las siguientes: violencia en el hogar, desintegración familiar, problemas familiares, decisión propia, uso y abuso de sustancias adictivas. El principal objetivo de este último registro fue el de insistir en el hecho de que las personas en situación de calle tienen los mismos derechos que todas las mexicanas y todos los mexicanos. Derecho a la dignidad humana, a la identidad jurídica, a la salud, al tratamiento y a la rehabilitación para las adicciones, a la capacitación para el empleo y vinculación laboral, a la atención específica de personas con discapacidad y adultos mayores, y por supuesto, derecho a la vivienda. Pues lo que decía al principio es precisamente esta dificultad de levantar censos y hacer conteos. En el mundo yo coordino un seminario que se llama de investigación acción sobre la vida en situación de calle en América Latina, y algo de lo que hacemos es justamente comparar las prácticas. Entonces hay prácticas que han resultado mucho más eficientes. Por ejemplo, en Argentina hicieron lo que se llama un conteo popular, que son las propias personas en situación de calle con una capacitación que salen y cuentan ellos a las personas que ubican que están en las mismas circunstancias, con una definición mucho más flexible, en un entorno mucho más flexible, digamos, sin que nosotros teóricamente tracemos rutas, sino que ellos y ellas encuentran, ¿no? Y hay ejercicios que dan malos resultados, como este que hacemos nosotros, ¿no? En la Ciudad de México, que es el de un conteo que se levanta durante una noche por personas voluntarias que en realidad no tienen tanto acceso a las personas ni a las rutas, etc. Entonces, el resultado es muchísimo menor al de la realidad. Yo hablaría más que de más vulnerables con vulnerabilidades diferentes. Por ejemplo, los niños en situación de calle, a ver, las niñas reciben más violencia sexual, por ejemplo, pero los niños más violencia letal, quiere decir más violencia física fuerte. Y además, los jóvenes, por ejemplo, son más fácilmente inculpados de delitos que no cometieron. Los adultos mayores, por ejemplo, asocian su edad con la discapacidad física y entonces tienen una vulnerabilidad asociada a la infraestructura urbana que impide, por ejemplo, que personas en silla de ruedas se muevan, habiten. Entonces, yo hablaría más bien de vulnerabilidades diferenciadas por grupos más que más vulnerabilidad, ¿no? Sino que son dentro de una problemática de muchas vulnerabilidades, hay algunas que se acentúan dependiendo de los grupos. Sí, afortunadamente el grupo de infancia ha disminuido, por lo que decía al principio, de que fue el foco principal de atención en los 80 y entonces surgieron muchas organizaciones de la sociedad civil enfocadas a la atención de niños y niñas. Y además en la Ciudad de México, que es el caso que conozco realmente bien, hay leyes también que impiden que un niño o niña sobreviva en calle, sino que hay digamos, la restricción jurídica que hace que el niño se tenga que ser llevado a un albergue, ¿no? Entonces el DIF se encarga de encontrar y además se encarga de regular estos albergues. Entonces, efectivamente, la población infantil en calle ha disminuido muy visiblemente. Sin embargo, tiene la contraparte de que de que aumenta el número de mujeres paulatinamente, sigue siendo mayoritariamente una población masculina quien está en calle, como de 80 a 100%, no solo en México, sino en general. Casos muy tristes de personas que tuvieron una profesión, tuvieron casa, pero, por ejemplo, heredan en vida y entonces los hijos después los echan. Es real, ¿no? Entonces eso, sumado con una discapacidad, por ejemplo, mental, etcétera, pues hace que las personas vivan en la calle. Cuando uno lee las leyes que hay en la Ciudad de México, de verdad son muy avanzadas y muy bonitas, ¿no? Y creo también por mi experiencia de trabajo de campo con las instituciones, que la institución encargada directamente en la Ciudad de México es el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, que forma parte de la Secretaría de Bienestar Social. En realidad, lo que yo he encontrado es que la gente que trabaja así trabaja con un compromiso, ¿no? Y con un conocimiento, etcétera. Lo que pasa es que son instituciones que quedan desbordadas por la cantidad de población que hay. No, hay que pensar que constantemente están saliendo nuevas personas a calle. Entonces uno atiende a un conjunto de población y ya hay otra nueva. Entonces la población sigue creciendo y en contraparte los recursos de las instituciones en cada ejercicio se ven disminuidos.
Entonces, es un trabajo muy difícil que está hasta cierto punto bien planteado, con una buena intención, con un profesionalismo de quienes trabajan en ella, pero desafortunadamente con insuficiencia, ¿no? Como muchos problemas en la Ciudad de México. Habría que diferenciar entre sociedad civil organizada, que son las llamadas ONGs, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales, que en este caso son fundamentales, o sea, son quienes realmente resuelven el problema y son, o sea, por ejemplo, lo que mencionaba, si se trata de niños y niñas, sobre todo los albergues son privados, ¿no? Son estas instituciones. Entonces, no solamente es que pueden, es que su actividad es indispensable de verdad, ¿no? Y además es la más profesional, son gente que está, digamos, 25 años de experiencia trabajando en el tema. Entonces, claro que su aporte es muy, muy relevante, y la sociedad civil no organizada, que somos pues todos los demás que andamos así de a pie y que vemos a la gente que está en la calle y no sabemos qué hacer, no sabemos si darle una moneda o no darle, porque tenemos esta disyuntiva de que si le das, fomentas que viva en la calle, etcétera. Un amigo mío me dijo, cuando yo todavía tenía esas dudas, ¿no? Me decía, mira, nadie va a vivir en la calle porque le regales un refresco, ¿no? Y en cambio sí le haces la vida un poco más llevadera a alguien que tiene una vida muy difícil. Normalmente la gente cuando llega a calle tiene una historia de vida muy triste, no muy trágica. Entonces mi recomendación siempre para la sociedad en general es que si no podemos aliviar el problema, por lo menos no lo hagamos más grande. En una asamblea que tuvimos con personas en situación de calle, con todas las carencias que estas personas tienen, lo que nos decían es que su petición en general a la sociedad era que los tratáramos como personas, que si saludas a los demás, pues no ignores a la persona que está en situación de calle, porque también es una persona. De ahí viene este énfasis que hacemos en el término de persona en situación de calle, para decir que lo que está anormal, patológico, mal, es la situación, no la persona. Saber más sobre las personas que viven en situación de calle nos ayuda a entender mejor cómo funcionamos como sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias de muchas de las problemáticas sociales estructurales que padecemos, no? Pienso lo mismo. Hacer visible a una población que se encuentra marginada es identificar un problema, reconocerlo y comenzar con acciones que reviertan esta situación. Y de paso, contribuir a eliminar la discriminación que vive este grupo, quitarnos el prejuicio de que vivir en situación de calle significa ser delincuentes o personas peligrosas. ¿Empezamos el top 5 de nuestro programa, Donovan? Empezamos. 1. El hogar es un imperativo biológico y social. Vivir bajo un techo es algo muy importante para mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes. Nos brinda protección física, psicológica y social. 2. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, las personas en situación de calle son un grupo de atención prioritaria. Forman parte de los 14 grupos que sufren desigualdad estructural que incluye la discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia, así como obstáculos mayores para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 3. Las personas en situación de calle son un grupo diverso y heterogéneo. Son de origen rural, urbano, migrantes. Algunas duermen en los espacios públicos, otras en albergues o en construcciones rudimentarias. Muchos son hombres, pero también hay mujeres, niñas, niños, personas discapacitadas, personas con altos niveles de estudios, personas con problemas de adicción, personas adultas mayores, jóvenes y familias enteras. 4. La violencia es la principal causa de que niñas, niños, adolescentes y mujeres vivan en situación de calle. Según estudios realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por asociaciones como el Caracol o por la IASIS, la violencia familiar es la principal causa de que niños, niñas, adolescentes y mujeres vivan en situación de calle. Se trata de violencia física, sexual, económica y psicológica. 5. Las personas en situación de calle tienen los mismos derechos que las personas domiciliadas y el Estado tiene la obligación de garantizar su derecho a la dignidad, a la identidad jurídica, a la salud, el trabajo, a la vivienda. Este programa nos ha hecho abrir los ojos para ver lo que tenemos enfrente y tal vez no queríamos ver. Dicen por ahí, un día después de tanto verte, te vi. Y ojalá aplique para todas y todos los que nos acompañaron en este programa. Con sus vidas, las personas que viven en situación de calle nos hablan de lo que debemos de cambiar en nuestra sociedad para evitar la existencia de poblaciones vulnerables y excluidas. Hemos llegado al final de este programa. Espero que te haya gustado y hayas aprendido. No olvides mandar tus comentarios. Puedes compartir con nosotros tus experiencias, enviarnos preguntas y reflexiones. Haz este programa con nosotros y participa con Jóvenes en TV, espacio de reflexión y construcción de conocimiento. ¡Hasta pronto!